Muchas gracias nuevamente, y tal cual como les anunciamos antes del break, los dejo ahora con ustedes al ministro de Obras Públicas, el señor Alfredo Moreno, quien nos entregará su perspectiva respecto a la relevancia de la información y el manejo de datos en la gestión de los recursos hídricos y en el diseño de políticas actualmente del gobierno para enfrentar la escasez. Muchas gracias, señor ministro. Le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Aprovecho de saludar a todos los asistentes a este seminario, agradecer a quienes lo organizan. Es de la mayor importancia el tema que nos reúne. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático y particularmente por la expresión de sequía que este nos trae, y una sequía que no es solamente un evento, sino que es algo permanente. Y la participación de universidades además, que viven situaciones similares, como es el caso de California, y que tienen otros avances científicos, es muy importante. Y además, los tres temas que ha seleccionado este seminario para tocar son, realmente creo que dan en el clavo. En primer lugar, la información. Esto es como todos los problemas. No hay manera de resolver el problema si no tenemos buena información, si no estudiamos y analizamos realmente lo que tenemos. En segundo lugar, las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas hoy día son cada vez más, y voy a darle algunos datos de lo que ha pasado con nuestros acuíferos, cada vez más son la fuente a la cual están recurriendo lugares donde antiguamente la fuente eran las fuentes superficiales, pero a medida que van cayendo, cada vez más estamos acudiendo a las aguas subterráneas y no tenemos un marco legal, no tenemos una participación de los usuarios, no tenemos los cuidados, ni tampoco se ha usado la legislación, incluso la existente, de la forma adecuada para cautelar el buen uso de esas aguas subterráneas en forma sostenible. Creo que aquí la palabra sostenibilidad, en el caso de las aguas subterráneas, es clave. Vamos a mencionar algo sobre eso. Bueno, y finalmente el tema de la sequía y el cambio climático, donde hemos tenido en el último tiempo, digamos, todas estas conversaciones a nivel global de cómo detener esto, cómo reducirlo, pero que en realidad, desde el punto de vista de Chile, creo que la gran palabra, y quisiera que fuera el mensaje central que quizás pudiera dejarle, la gran palabra que tenemos que tener al frente es la adaptación. Normalmente estamos hablando de la mitigación del cambio climático, cómo evitar que siga subiendo la temperatura, cómo evitar que el clima siga cambiando tan aceleradamente, pero nosotros vamos a tener un efecto muy pequeño, tenemos el 0, algo % de los gases de efecto invernadero. Chile está haciendo un aporte como equivalente al que hace un país desarrollado. Son muy pocos los países subdesarrollados que están haciendo aportes como el de Chile, pero no vamos a detener el cambio climático nosotros. Y por lo tanto, sabemos que este proceso va a continuar, nos va a seguir afectando por mucho tiempo, y como les voy a mostrar, todo indica que esto va a ser un proceso que se va a continuar y se va a profundizar, y por lo tanto la adaptación es la palabra clave, y mientras mejor y más rápido la hagamos, mejor. Primero quisiera partir por mostrarle el tamaño del problema que tenemos al frente en Chile, que está afectando a la zona centro-norte y centro-sur del país. Ahí vive el 80% de los chilenos. Tenemos prácticamente el 80%, muy cercano al 80% del producto, y si ustedes miran lo que ha pasado en las distintas cuencas, aquí yo escogí algunas, Copiapó, Elqui, Maipo, Rapel, Maule, pero podríamos tomar cualquiera. En las últimas 2 décadas, aquí está tomado la década del 85 al 95, luego del 95 a 2005 y luego 2005 a 2015, esas son las 3 barras que tenemos ahí. Ustedes pueden ver que esto tiene en todas las cuencas, paulatinamente ha ido disminuyendo, y si tomamos más o menos en promedio, lo que sucede es que algunas son un poco más, otras un poco menos, pero en promedio más o menos en 2 décadas estamos en el 80% de la pluviometría que teníamos en esas cuencas anteriormente. Más o menos la lluvia ha estado disminuyendo en las últimas décadas 10% cada década. El gráfico de la derecha muestra qué es lo que pasó en la última década, desde el año 2010 hasta este año 2021. Bueno, la caída en esta última década ha sido muchísimo más acelerada y más pronunciada. Esto está medido en Quinta Normal, esto es Santiago, pero podría haber puesto aquí Valparaíso, podría haber puesto cualquiera de los lugares, digamos, que están en las cuencas que tenemos a la izquierda. La caída es del orden de
40% en cualquiera. O sea, hemos pasado de caídas que ya venían de hace mucho tiempo, de 10% por década, a una caída del 40%. Esta década también ha tenido al año 2019, el año más seco de la historia de nuestro país desde que hay registro. Hemos tenido además 12 años seguidos de sequía. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido más de 4 años de sequía. Los ciclos de sequía, nunca tuvimos un ciclo que se extendiera más de 4 años. Llevamos 12 años, vamos en el 13º año de sequía que nos está afectando, un hecho completamente inédito. Bueno, eso también está pasando en el hemisferio norte, con periodos de sequía en algunos lugares hasta más de 20 años. Y por lo tanto, esto es lo que estamos afectando en el mundo y a Chile le está golpeando muy fuertemente en este lugar, como digo, donde vivimos la mayoría de los chilenos. Decir que además esto hizo que la última década que hemos vivido es la década más seca de la historia de Chile. No solamente el año 2019 más seco, también esta década, si la tomamos en su conjunto, es la década más seca que hayamos tenido y, como digo, en esta amplísima zona del país. En otras partes del país la situación es distinta. Por ejemplo, en el extremo norte está lloviendo más. Los pronósticos son también que podría llover más, pero en esta zona, como digo, que es la más relevante en términos de población y actividad, este es el efecto fundamental del cambio climático. Esto es lo que nos ha pasado. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Bueno, una buena manera de pensar qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Hay múltiples modelos de cambio climático. Este gráfico muestra una agregación de todos esos modelos. Ustedes pueden ver zonas que están azules o verdes. Esas son zonas donde los modelos lo que muestran es que va a llover más. El cambio climático no necesariamente significa que va a llover menos. Hay zonas que van a tener más pluviometría y otras menos. Y las zonas café o más rojizas son las zonas donde va a llover menos. Y adicionalmente a eso, la intensidad del color muestra el grado de acuerdo que hay entre las distintas estimaciones, los distintos modelos. Y en el recuadro ustedes pueden ver lo que es la situación de la zona central, centro-norte y centro-sur de Chile. Una mancha café, pero de un café, digamos, muy intenso, muy oscuro, lo que significa que hay una enorme coincidencia. Prácticamente podríamos decir que todos los modelos de cambio climático muestran que la zona centro-norte y centro-sur de Chile van a seguir teniendo más temperatura y menos agua en los años por venir. O sea, el proceso que hemos venido teniendo hacia atrás, de caída en las lluvias, de aumento de la temperatura, que además se ha acelerado en la última década o un poco más de una década. Lo que podemos esperar hacia adelante es que este proceso continúe y que este cambio, digamos, se acentúe en los años que tenemos hacia adelante. Como ustedes pueden ver, en el resto del país la conclusión no es tan obvia. Hacia arriba se ven algunos puntos azules, o sea, en el norte, por ejemplo, está lloviendo el doble. Los problemas que tenemos son más bien de controles aluvionales, porque llueve muy poquito, pero ese doble que llueve, digamos, hace que en los inviernos altiplánicos tengamos activación de quebradas y produce riesgo enorme en algunas ciudades del borde marítimo que están construidas y hay mucha vivienda que está en lugares que son hoy día peligrosos, que antes no lo eran. Y en el sur del país también se estima que va a haber menos lluvia, pero con menos probabilidad que en la zona centro-norte y centro-sur. Esto es lo que podemos esperar hacia el futuro. Resumiendo entonces, esa información, a mí me parece que lo que tenemos es que es un completamente nuevo escenario a lo que hemos tenido históricamente en Chile. Tenemos un cambio climático que se expresa muy claramente en menor cantidad y menor disponibilidad de agua en una zona amplísima del país, donde vive el 85% de la población y el 72% del producto. Y donde nuestra respuesta no puede ser otra, porque no podemos mitigar este cambio, no podemos evitar el cambio. Lo que necesitamos entonces es adaptarnos a ese cambio y poder entonces convivir con un clima completamente distinto del que teníamos en cada una de las regiones. Y ese desafío de adaptación, la humanidad se ha adaptado a muchas cosas. La humanidad ha ido, digamos,
moviéndose de un lugar a otro del mundo a lo largo de los milenios, pero los procesos de adaptación son largos, centurias, milenios, ¿no? E incluso periodos más largos, que permiten que el hombre hoy día viva en el desierto, viva en el trópico, viva en unas zonas como la zona austral, en fin. Pero lo que no tenemos en la historia de la humanidad son procesos de adaptación a la velocidad de la cual estamos hablando. El desafío que tenemos entonces, ¿cómo hacemos esta adaptación a un proceso que no controlamos, que de todas maneras se va a producir, o toda la información disponible indica que así va a ser? Y eso requiere una acción decidida, porque es una acción que tenemos que hacerla, digamos, en un periodo muy corto, y por lo tanto requiere acción. No es algo que podemos esperar pasivamente. Segundo, es una cosa permanente, no es una sequía. Esto es lo que tenemos al frente. Puede que el año que viene no haya sequía y llueva, pero va a ser una golondrina que no hace verano. Va a ser un momento en el cual va a llover más, pero luego la tendencia, todo indica, va a seguir hacia abajo. Puede tener oscilaciones, pero va a seguir hacia allá y nos equivocaríamos enormemente si pensáramos que la condición ha cambiado. Y en tercer lugar, con mirada de país, porque obviamente un desafío de adaptación como esto, lo que genera es, digamos, situaciones muy conflictivas, ¿no? Escasez de agua, pérdidas económicas muy fuertes, migraciones. Bueno, esto está sucediendo en todas partes del mundo, particularmente aquí es muy fuerte, y la única manera de enfrentarlo de forma colaborativa, con una mirada de país, si nos enfrentamos y gastamos nuestra energía en la lucha intestina entre nosotros, no vamos a poder hacer esta adaptación con la velocidad y en la calidad que requerimos hacer. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aquí hay dos planos en los cuales estamos actuando. Uno, que es fundamental, que es enfrentar la emergencia. Hoy día, solo para dar una idea del grado de la dificultad, no solamente tenemos un problema, digamos, de abastecer, que rieguen bien los campos, o tener algún problema en algunos sistemas de agua potable rural, que desde ya, por cierto, los tenemos, y ahí están los puntos más claves, pero hoy día, para tener agua en Santiago, lo que hemos tenido que hacer es redistribuir el agua, tomar agua cuyos derechos pertenecen a la agricultura, agricultores que habrían regado con esa agua, que ya es una cantidad de agua muy baja, y tomar una parte importante de esa agua y utilizarla para llenar el embalse del Yeso y tener respaldo para Santiago. Hace pocos días hemos terminado, digamos, no la intervención, pero sí tuvimos que intervenir todo el Aconcagua, es un río que tiene, no sé, 100 kilómetros, todas las juntas de vigilancia de la Aconcagua, de manera tal de poder tomar el agua y poder poner agua en el embalse Los Aromos y así poder garantizar el agua del Gran Valparaíso. Eso ya afortunadamente lo tenemos. Seguimos con la intervención para redistribuir entre las distintas secciones hoy día, pero ese es el grado de emergencia que tenemos. Hemos tenido ciudades que han estado a minutos, digamos, de tener racionamiento. Por lo demás, todas las grandes sequías que Chile ha tenido en la historia, que como digo, nunca han excedido más de 4 años y ninguna ha tenido la profundidad de esta, en todas ellas hemos tenido racionamiento de agua y o de luz en varias ciudades. Esta vez llevamos 12, 13 años, no hemos tenido racionamiento de agua ni de luz en ninguna ciudad de Chile, pero eso gracias en parte a estas medidas de emergencia y algunas de las obras que ya voy a mencionar que se han podido construir con rapidez. Naturalmente las obras de largo plazo ya voy a llegar a ellas, pero... ¿Y cómo gestionamos cómo hacemos para hacer esta emergencia? Bueno, la prioridad obviamente es la continuidad del suministro para la vida humana, mitigar los impactos de la sequía en los aspectos productivos. El Estado tiene varias herramientas, una de ellas, que la tiene el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua, son los decretos de escasez. Básicamente los decretos de escasez nos permiten hacer lo que ya mencioné, redistribuir el agua sin considerar cuáles son los derechos de agua existentes, sino que privilegiar aquellas situaciones de consumo humano o de cuidado ecológico o de actividades, digamos, que pueden tener un impacto demasiado grande y redistribuir de la mejor forma posible, digamos, el agua existente. Tenemos hoy día 172 comunas que tienen decretos de escasez, estamos hablando de la mitad de las comunas. La mitad de las comunas de Chile se encuentran en la situación en la cual
digamos, es la autoridad la que está mirando y viendo, digamos, cómo redistribuye la poca agua que hay. En segundo lugar, tenemos los decretos de emergencia, algo que maneja el Ministerio de Agricultura, que es para ir en ayuda a la pequeña agricultura campesina, que hoy día está afectando a 218 comunas, o sea, aún más allá que las que tenemos nosotros. El impacto sobre la pequeña agricultura es enorme. También hemos tenido que cambiar la fiscalización. Cuando el agua se hace escasa, se hace más valiosa, bueno, obviamente que los malos comportamientos respecto al uso de agua aumentan y tenemos que entonces trabajar no solamente los usuarios organizados, que entre paréntesis están muy bien organizados en las aguas superficiales, pero prácticamente están totalmente desorganizados en las aguas subterráneas. Este es un punto que imagino van a tocar en el seminario, en la sección correspondiente. Esto es una carencia enorme que tenemos hoy día. Hay 3.500 organizaciones de agua superficial y tenemos 14 organizaciones de agua subterránea. Y los principales cuidadores, el que hacen el principal trabajo de utilizar bien el agua y distribuirlo de la manera correcta, de cuidar que no hayan personas que usurpen el agua, ¿no es cierto?, que saquen agua sin derechos, son las organizaciones de usuarios, mucho antes que los fiscalizadores son unos pocos, lo hemos multiplicado varias veces, pero son una muy pequeñita cantidad que jamás van a encontrar, o se van a demorar mucho, digamos, en encontrar un pozo, una mala, digamos, una extracción de agua por cantidades que van más allá de lo que está establecido. El que más sabe sobre eso son los propios vecinos que comparten un acuífero, pero hoy día no están organizados y no actúan de la misma manera que cuidan el agua en los canales y en los ríos. Así que estamos apoyando la creación de las organizaciones de usuarios de agua subterránea, que son clave a nuestro entender. Hemos incorporado también tecnología hoy día para mejorar la eficiencia de la fiscalización. Ya no son solamente personas que van a mirar, que escuchar o que van a ver si es que... No, hoy día usamos satélites, los satélites miden, digamos, la vegetación que hay en un cierto lugar. Tenemos modelos que nos permiten comparar eso con los derechos de agua que tienen, con la capacidad que tienen los ríos en ese momento, con cuánta agua están entregando esa cantidad de derechos, y hacemos una comparación, donde esa comparación nos resulta que de dónde salió esa cantidad de agua si no tiene derecho para tanto. Bueno, ahí utilizamos drones para buscar fuentes de agua donde podría estar proveniendo estas fuentes de fuentes que no tenemos registradas, y naturalmente eso nos ayuda a que cuando llegue el fiscalizador va con toda la información y sabe exactamente a dónde dirigirse. Decir también que tenemos hoy día ya, digamos, funcionando en muchas comunas lo que es la medición de extracciones efectivas de agua subterránea. Todo pozo tiene que tener un caudalímetro. Los pozos grandes tienen que transmitir en forma directa y en forma inmediata, digamos, por telemetría a la Dirección General de Agua. Nosotros recibimos en forma instantánea cuánto está sacando cada uno de esos pozos. Los intermedios tienen que hacerlo, digamos, una vez al mes, los más chicos una vez al año, pero todos tienen que tener un registro. Esto se está haciendo, digamos, partiendo por las regiones y por los lugares que tienen más conflicto y más problemas, pero finalmente se va a ir extendiendo a todas las comunas y todos los lugares donde hay, digamos, acuíferos que están en prohibición o en restricción. Segundo, más allá de las medidas de la emergencia, en el sentido de aplicar estas redistribuciones, de apoyar a los que tienen problemas, de fiscalizar el buen uso del agua, digamos, minuto a minuto, junto con eso se ha aumentado enormemente la inversión, de manera tal de tener nuevas fuentes de agua y mayor cuidado y almacenamiento del agua disponible. El mayor inversor del Estado en esta materia es el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. En los últimos 3 años esta inversión se ha multiplicado por 2, ahí están los números. Gastábamos del orden de 330 millones de dólares al año como obra pública. El año pasado, este año, digamos, 660. El próximo año el presupuesto son 771 millones, o sea, vamos a tener 2,5 veces lo que teníamos antes, y eso es un cambio muy significativo. Y además de eso, hay que tener presente que esto es el total país, pero cuando vamos a las zonas afectadas, para dar una idea, la zona más afectada
en materia de agua potable rural y mayor impacto en la zona interior de Valparaíso. Bueno, en Valparaíso la inversión en sistemas de agua potable rural se ha aumentado por 5. La de agua potable rural en general es por 3, pero la de los lugares más críticos se ha aumentado por 5. O sea, tenemos algunos lugares donde ha permanecido constante, otros donde ha aumentado enormemente porque están en el problema, y en promedio se dan estos números de 2, 2,5, y en el caso de los APR es 3. Pero los lugares que tienen los mayores problemas, los montos de crecimiento son del orden de 5 veces. Por su parte, a través de las empresas sanitarias, se han invertido $700 millones para adaptación al cambio climático en nuevas obras, que son nuevas plantas de agua potable, más estanques, interconexión entre sistemas, lugares más débiles y más, digamos, con mejor abastecimiento en las distintas ciudades. Por ejemplo, en Santiago, unir lo que proviene del Maipo con lo que proviene del Mapocho, que es mucho más débil. En fin, nuevas extracciones de agua subterránea. Ya aquí hay una gran cantidad de obras que se han realizado, algunas ya funcionando, otras a punto de comenzar a funcionar, que dan un aporte adicional y continúan haciéndose porque no son suficientes. Y finalmente, en el campo de la agricultura se ha aumentado enormemente lo que es la tecnificación del riego. Si uno mira lo que es la zona centro-norte, la tecnificación del riego está cercana al 100%, pero en la zona central todavía hay mucho trabajo por hacer. Aquí uno se puede ahorrar la mitad del agua y por lo tanto aquí hay un crecimiento importante, se han duplicado los recursos para eso. Pero como ya señalé, esto es la emergencia. La solución de esto requiere la adaptación, como ya mencioné, frente a un proceso que es permanente. No es una emergencia de hoy que lo vamos a arreglar con un pozo más, un pozo menos, que lo vamos a arreglar, digamos, con redistribuir el agua en forma puntual y el próximo año todo va a volver a estar perfecto. Esa no es la solución. La solución requiere una solución integral y por lo tanto yo diría que por primera vez en la historia de Chile, frente a este proceso, se ha tomado conciencia de que este es un proceso permanente y que requiere por lo tanto una solución integral del problema. Se creó la Mesa Nacional del Agua con gente de todos los sectores para enfrentar esto, como decía antes, con una visión de país. Hay de todos los sectores políticos, pero también de todos los sectores en términos del tipo de usuario, de académicos, en fin. Todas las personas que tengan algo que aportar han podido hacerlo a través de esta mesa que ya lleva 1 año y medio funcionando y que ha sido realmente importante para muchas de las cosas que voy a mencionar. Y quisiera mencionar algunas de las cosas que apuntan a eso. Lo primero, un cambio que para nosotros es fundamental y que yo diría está en la esencia de lo que ustedes van a hacer en su primera sesión, que tiene que ver con el tema de la información. Nuestras cuencas, nuestros acuíferos, tenían y tienen poca información. En Chile hay información, está súper dispersa. Parte de los cambios que se van a hacer, ya lo voy a mencionar, en el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, tiene que ver con el manejo de la información y poner a disposición de todos la información de una manera fácil de usar. Pero, independiente de eso, todas las soluciones de los problemas hídricos tienen que darse a nivel de cuenca. Trasladar el agua de un lugar a otro, de una cuenca a otra, es sumamente difícil. Y si se hiciera o lo que se hace tiene efectos que son relativamente marginales y por lo tanto lo que realmente interesa es mirar en cada lugar cuál es la solución, para lo cual hay que tener claro cuáles son las fuentes de agua que tiene, cuáles son los usos que tiene, cómo van a evolucionar hacia el futuro, cuál es su escenario de cambio climático. Y resulta que Chile tiene 101 cuencas. No hay otros países en el mundo que tengan 101 cuencas, o si lo hay son muy pocos. La mayoría de los países tienen 5 cuencas, 7 cuencas, 10 cuencas, pero no 101. Chile tiene 101 problemas diferentes. Y cada uno de ellos requiere el análisis de cada uno de los factores que ya acabo de mencionar. Entonces, lo que se ha hecho es estudiar cada una de las cuencas de Chile. Nuestra intención es dejar plenamente estudiado y modelado, o sea, cuál es la relación entre el agua subterránea, cuánto se infiltra, cómo es la relación con el agua, digamos, superficial,
y que permita entonces saber frente a cada una de las cosas que podríamos hacer hacia el futuro, cuál es el impacto que podría tener. Y tener entonces 61 de estas 101 ya realizado para el año 2022, el próximo año, que además eso es el 90 y algo % del problema, porque son las cuencas más grandes, las cuencas que tienen más problemas, es decir, que las que estamos dejando más atrás son las que tienen menos problemas o son más pequeñas. Ya tenemos 17 estudios terminados, tenemos 44 que están en desarrollo, o sea, esto está en pleno, digamos, trabajo. Ya hicimos la primera presentación en una región que fue en el Maule, porque la idea de esto es para que sirva, para que se convierta esa modelación, esa información, para que con la comunidad, con las autoridades locales, se pueda consensuar un plan estratégico a varios años de qué es lo que se va a hacer en esa región, en esa cuenca, para poder resolver el problema. Esto a nosotros nos parece que es un cambio vital. Hoy día es como tratar de resolver un problema, digamos, a ciegas o con una vela, ¿no? La única manera para poder resolver un problema es realmente tener la información y poder saber, digamos, cuáles son los elementos que están en juego y poder tener uno puede tener diferencias de opinión, pero no puede tener datos diferentes. Entonces se puede tener una discusión, pero sobre elementos que sean compartidos de cuál es la realidad. Estos planes estratégicos de gestión hídrica, además, fueron incluidos en un tema que voy a hablar en un minuto, que tiene que ver con el nuevo Código de Agua. Esto fue, digamos, propuesto por el Ejecutivo, aceptado por unanimidad por el Senado, aceptado por unanimidad por la Cámara de Diputados, por lo tanto ya está aprobado que en el nuevo Código de Agua toda cuenca tiene que tener por obligación un plan estratégico de gestión hídrica vigente, tiene que renovarlo y reactualizarlo cada 2 años como máximo, y por lo tanto entonces ahora nos aseguramos y nosotros avanzamos, o sea, en el momento en que se apruebe el Código de Agua, que va a ser de aquí a 1 mes o 2 meses máximo, vamos a tener entonces las principales cuencas ya desarrolladas y las otras muy prontas a tenerlas listas, y por lo tanto esto no solamente va a estar en la ley, va a estar, digamos, para la primera, digamos, iteración del primer plan de cada una de las cuencas más relevantes, va a estar hecho. Y esto permite entonces que en cada cuenca tengamos un plan de cómo resolvemos el problema que tenemos al frente de la mejor manera para esa cuenca, para cada sector de esa cuenca, cuáles son las aspiraciones que tiene la comunidad ahí, cómo podemos conseguir recursos hídricos para eso, en fin. En segundo lugar, naturalmente esto requiere también tener obras, y particularmente cuando hablamos de obras de largo plazo, estamos hablando de obras que pueden requerir muchísimos años. Nosotros mucha gente nos decía, aquí voy a hacer un comentario sobre California, pero mucha gente nos decía que lo que Chile tenía que hacer es lo mismo que California, invertir en una enorme cantidad, digamos, en tener una red de embalses fantástica, como tenía California, porque California tiene el mismo clima, tiene la misma cordillera, también está cerca al mar, tenía el mismo problema, pero está mucho mejor que nosotros porque tiene una red de embalses fantástica. Y en Chile, como ustedes saben, hacer un embalse, solo para cumplir con todo, si todo salía perfecto, se demora 15 años hacer un embalse, y en la práctica ninguno de los embalses, digamos, que se están construyendo hoy día o que están avanzando, tiene menos de 30 años, por lo menos, de historia para atrás. Bueno, tomamos contacto con uno de los principales expertos en California, lo trajimos a la mesa del agua, en fin, le conversamos de la red de embalses, y le planteamos, entre otras preguntas, digamos, este tema. Entonces le dijimos, bueno, ¿y cuánto demora hacer un embalse en California? Bueno, dice, si usted lo logra hoy día, por lo menos 40 años, mínimo, para hacer un embalse. Digo, pero ¿cómo pueden tener, si se demoran 40 años, tienen los embalses que tienen hoy día? Bueno, muy simple. Tenemos esos embalses porque los embalses que hicimos en los años 60. Y en los años 60 era mucho más fácil hacer un embalse. Entonces, hoy día, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, hoy día es muy difícil hacer obras de gran envergadura. ¿Qué hemos hecho entonces? Lo que hemos hecho es hacer un plan de embalses priorizados. Son 26, 27 embalses, que son los que estamos, todos los empujamos. Todos estamos haciendo los estudios, todos están avanzando. El primero que tiene una autorización para poder hacerlo, inmediatamente se pone en construcción, ¿no? En este momento estamos haciendo 4, y digamos, tenemos 6 que están en la última etapa de sus estudios,
ya, digamos, en lo que se llama factibilidad avanzada, por lo tanto, de aquí a un par de años, digamos, van a estar en condiciones otros 6 de poder hacerse. O sea, la única manera es empujar varios caballos de manera tal de que el que pasa la meta es inmediatamente se construye. Desalinización. Chile está hoy día triplicando su capacidad de desalinización y sin duda esto se va a acelerar. Es una muy buena solución para la zona particularmente norte y centro-norte, donde no hay otras fuentes de agua. La gente a veces cree que es una buena solución para todo, obviamente que no. No hay una bala de plata, cada una de las soluciones son distintas. Esto es una buena solución cuando no hay otras fuentes de agua, es una solución cara. Hoy día, puede ser que mañana no lo sea, pero hoy día es cara. Y es una solución que además es muy adecuada para usos que son o costeros, como es en el norte, donde están las grandes poblaciones, son costeros y no hay que gastar más energía y dinero, digamos, en llevar el agua muy lejos, o que sean, digamos, para cosas como la minería, que no se puede mover del lugar. Pero una actividad como la agricultura, que sí se puede mover, ¿no es cierto?, porque se pueden producir los mismos productos en otros lugares, es mucho más dudoso y tiene que ser mucho más barato para poder ser algo que sea de un uso generalizado. Por supuesto, siempre hay cosas puntuales que pueden tener una condición específica. El reuso de aguas servidas tratadas, Chile tiene una gran ventaja en esta materia. Chile prácticamente hace un tratamiento de todas sus aguas servidas de las ciudades, pero todavía tenemos un 22% de esas aguas que solamente tienen tratamiento primario y que van, digamos, por colectores, digamos, y por emisarios submarinos, van al mar. Es decir, es agua que podríamos todavía interceptar en distintos lugares, hacerle un tratamiento adicional y poder hacer uso de ello. Este es un tema que estamos empujando fuertemente y que ustedes van a ver en los próximos años, y posiblemente anunciado en los próximos meses, muy próximos, ¿no es cierto?, cómo esa agua que hoy día está yendo al mar, esas aguas van a empezar a ser utilizadas y probablemente algunas de las que hoy día están yendo a los ríos también van a empezar a tener mejores usos o cambios de uso, pero este tema de las aguas servidas es una gran ventaja que tenemos que utilizar y que hoy día, con la escasez que tenemos, pasa a ser algo muy relevante. Estas aguas servidas tratadas con tratamiento secundario son aguas que son perfectamente aptas, digamos, para la agricultura, para usos industriales y que por lo tanto incluso pueden ser retratadas también, incluso, no es la idea, pero digamos, incluso para el consumo humano, pero basta, digamos, hacer swap de esta agua de manera tal de disponer de más agua para el consumo humano también. La recarga de acuíferos, aquí tenemos un método sencillo, práctico, económico, de poder tener, digamos, embalses subterráneos y que en varios de los planes, por ejemplo, el Maule, aparece como una solución muy interesante para una región que tiene amplios acuíferos, que puede depender de esa agua subterránea para flujos bastante importantes, pero que para ser sostenible ese esfuerzo requiere recarga de acuíferos para poderlo hacer. Bueno, y las obras de control alluvial, ya mencioné que más bien es un tema de la zona norte. Esto tiene que ir acompañado de lo que es el marco normativo. Primero, porque no se puede resolver este problema con una norma y una ley en que la mitad de los chilenos o más considera que es injusta, considera que no es adecuada, considera que no es equitativa. O sea, tenemos que tener una ley que mueva esto y que la gente la considere, ¿no es cierto?, que es justo y razonable. Por lo tanto, hemos dedicado un esfuerzo enorme a tener un nuevo código de agua que tenga un amplio respaldo. Increíblemente, esto que era extremadamente conflictivo, se ha logrado en el Senado aprobarlo por unanimidad, el nuevo código de agua, también en la Cámara por unanimidad prácticamente, y hoy día está en comisión mixta, unos pocos puntos que hay diferencia entre lo que aprobó por unanimidad, digamos, uno y otro, y pienso yo, terminado las elecciones ahora la próxima semana comienza a funcionar esta comisión mixta que no ha podido funcionar por motivo de las elecciones, pero espero yo que en unas pocas sesiones vamos a despejar los puntos que son bastante pocos y vamos a tener un código de agua que tiene un apoyo prácticamente unánime, un cambio radical de lo que teníamos hace un año o dos. En segundo lugar, un código que esté adecuado a las circunstancias de hoy. Piensen ustedes que el código de hace 40 años, el tema de, bueno, la prioridad del consumo humano, si bien no estaba tan expresa, está, digamos, está en el código,
pero hay que hacerla aún más importante cuando tenemos estos grados de escasez. Pero ¿qué decir de la preservación ecológica? No es que el código haya estado malo, es que la preocupación de la sociedad en ese momento respecto de esos temas era mínima. Hoy día nos hemos dado cuenta que esto es vital para, no solamente por preservar la naturaleza, también por preservarnos a nosotros mismos. Estos ecosistemas son fundamentales en la producción y la mantención del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. Tercero, tenemos que adaptarnos a un uso intensivo de agua subterránea. Y resulta que las normas del Código de Agua son prácticamente todas se refieren, digamos, a aguas superficiales, que tienen, digamos, en todos los sentidos un buen tratamiento y tienen pocos cambios en este Código de Agua, en cómo se distribuyen, cómo se cuidan, en cómo se dividen, pero las aguas subterráneas requieren cambios enormes, ¿no? De hecho, ya han habido algunos cambios del Código de Agua, por ejemplo, que le dan atribuciones a la Dirección General de Agua para mover y eliminar, digamos, o poder reducir o cambiar los consumos par y paso de todos los usuarios, ¿no? Cuando tenemos en un lugar que empieza a bajar la napa y la gente dice, oiga, pero es que el problema que yo tengo es el señor que tiene una plantación al lado, en unos lugares de palto, en otros lugares de olivo, en otros lugares son de otras cosas, y mientras tanto el sistema de APR que está al lado no tiene agua, el otro tiene agua. Pero uno tiene un pozo de 20 metros y el otro tiene un pozo de 100 metros. Entonces no se produce una distribución proporcional del agua, sino que uno se queda sin nada y el otro no se ve afectado. Entonces eso es todo lo contrario a lo que pasa cuando baja el río. Cuando baja el río todo se distribuye proporcional. Bueno, hoy día la nueva norma, que no es solo este Código de Agua, sino que también, digamos, tiene, como digo, algunas modificaciones que se hicieron ya hace algunos meses atrás. Hoy día la Dirección General de Agua, en situaciones como las que estoy mencionando, en que un acuífero requiere, digamos, tomar una medida, bueno, puede hacer una reducción de los derechos par y paso de todos aquellos que están afectando el acuífero. La temporalidad, que es un tema que también se ha discutido mucho, bueno, pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se renuevan? ¿Cómo se hace? Bueno, todo eso también está. Las mayores atribuciones de fiscalización, evidentemente en una situación como la que estamos viviendo, la autoridad requiere tener, digamos, mucho mayor efectividad en lo que tiene que enfrentar, que es una situación mucho más aguda. El castigo al no uso, ¿no? Se ha hablado mucho de que los derechos están entregados y que hay personas que no lo usan. Ya en el año 2005 tenemos patentes por no uso. Este nuevo Código de Agua aumenta enormemente esas patentes. Ya las patentes actuales han tenido un buen resultado. Hay muchas personas, esto probablemente muchas personas no lo saben, la gente, muchos han devuelto derechos de agua, particularmente no consumptivos, pero también consumptivos. 500.000 de litros por segundo se han devuelto de usos consumptivos, de gente que no quiere seguir pagando, digamos, la patente, pero adicionalmente a eso, en este caso no solamente el nuevo código aumenta esto, los montos de las patentes, sino que adicionalmente a eso, transcurrido un tiempo, una cantidad de años sin usar, la persona tiene que devolver este derecho. Si el agua es un bien nacional de uso público, propiedad de la nación toda, propiedad de todos los chilenos, y la nación se lo entrega a alguien para hacer algo, bueno, la persona puede hacer eso, a lo mejor después puede decir que no, que lo quería usar en otra cosa, perfecto, pero si no lo ocupa, bueno, lo lógico y natural es que lo ponga a disposición de quien es siempre alguien que lo necesita, porque es un recurso escaso del cual en algunos lugares, muchos lugares, como ya mencioné, no tenemos. Bueno, después tenemos también otro cambio en la regulación que tiene que ver con la creación de este Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Ya los estudios del Banco Mundial de hace muchos años atrás mostraban que esta era la solución para Chile, un país que tiene 43 instituciones que tienen algo que ver con el agua, que no tienen ninguna coordinación, no tienen ningún liderazgo. Un reciente estudio de la OECD, de todos los países miembros de la OECD, llegó a la conclusión que el sistema chileno es el sistema más disperso, menos efectivo, por lo tanto, de todos los países de la OECD. Y tenemos una gran cantidad de instituciones que tienen algo que decir, pero que no operan en conjunto. Por lo tanto, se requiere liderazgo, se requiere coordinación. Lo que hace este proyecto de ley no solamente crea el Ministerio de Obras Públicas, también crea la Comisión de Ministros que coordina
todos los ministerios que tienen algo que decir, porque no va a cambiar eso. Salud va a tener algo que decir, naturalmente. Agricultura va a tener algo que decir, minería, energía, por supuesto que tienen algo que decir, pero el punto es que todos actuemos de la misma manera. Se consagra lo que hemos vivido en la Mesa Nacional del Agua, que ha sido un tremendo aporte, creando el Consejo Nacional para crear la política hídrica y para recoger lo que es el tema de la sociedad en esta materia. Y un tema muy importante que ustedes lo van a tratar en la parte inicial del seminario, que tiene que ver con la información. Esto es algo que le encargamos al Ministerio de Ciencia, y lo que nos muestra el análisis que se ha hecho y los estudios que hemos hecho es que Chile produce mucha información en materia del agua, es totalmente disgregada, es muy difícil, digamos, obtenerla, hay que obtenerla en las más diversas fuentes, no están hechas sobre las mismas bases, por lo tanto es muy difícil cruzarla y sacar conclusiones, digamos, sumando la información de varias fuentes, y por lo tanto lo que crea este proyecto del Ministerio de Obras Públicas es una dirección de información hídrica que queda alojada en este ministerio y cuyo idea es no crear más información, sino que crear los parámetros y la forma de poder unificar esta información y ponerla a disposición de todos, privados, públicos, académicos, etc. Otro punto que tiene que ver con el tema más de fondo, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ya lo mencioné, cómo ha cambiado en el mundo, cómo ha cambiado en nuestra sociedad, pero yo quiero decir que quizás es algo que ustedes no saben, o que algunos no saben, pero Chile tiene 375 acuíferos. El año 2018, cuando llegó este gobierno, solamente habían 6 zonas de prohibición. Una zona de prohibición es una zona en la cual no se pueden entregar más derechos. Se ha puesto de otra manera, en 369 acuíferos se seguían entregando derechos para que las personas pudieran sacar más agua de esos lugares. Eso está muy bien, siempre y cuando eso sea sostenible, siempre y cuando lo que se esté sacando sea menos o igual a lo que está entrando. Bueno, eso requiere estudiar esos acuíferos, y es lo que hemos hecho. Hoy día, luego de hacer ese análisis, ya tenemos hoy día, y probablemente este número va a crecer, tenemos 102 acuíferos de los 300. Un tercio de los acuíferos de Chile, o el 30% de los acuíferos de Chile, ya se encuentran en prohibición. Es decir, puesto de otra manera, son acuíferos donde se está sacando más de lo que entra, y por lo tanto, obviamente, no se pueden entregar más derechos porque no hay más agua para poder entregar. Junto con eso tenemos del orden de 80, 90, 100, otros que están en zonas que se han declarado en restricción. Es decir, que solamente se pueden entregar derechos provisorios, es decir, que se puede sacar agua, pero que si se ve que eso está afectando el acuífero, la autoridad puede suprimir esos derechos cuando quiera. No son derechos permanentes, son provisorios, se entregan y se sigue estudiando, y en el momento en que se ve que causan daño, se eliminan. Eso significa entonces que hoy día tenemos más de la mitad de los acuíferos del país protegidos. Y por no decir, en realidad todos, porque los otros no están en esa condición porque no lo necesitan. Pero no podemos seguir actuando sobre los distintos ecosistemas sin cuidarlos. Los ecosistemas son frágiles, necesitamos cuidarlos y necesitamos tomar las medidas para que esos ecosistemas trabajen junto con nosotros en la sustentabilidad de los recursos hídricos. De otra manera, vamos a hacer cosas que simplemente después van a ser un desastre, porque ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos van a poder, digamos, continuar haciendo las actividades que hoy día tenemos y las que quisiéramos desarrollar. De la misma manera, hemos también creado en el nuevo Código de Agua lo que se denomina el derecho de agua para uso en su fuente, que es algo que va más allá de lo que es el caudal ecológico. Es un concepto de que, ¿no es cierto?, y que muchas personas lo han planteado, ¿no es cierto?, hay personas que piden agua para poder hacer una central de paso, un derecho no consultivo, otros que lo utilizan para la agricultura, para la minería, un derecho consultivo, pero también hay gente que necesita agua para, por ejemplo, tener un lugar turístico, para poder hacer rafting, para poder
cautelar algún lugar en particular que tiene un beneficio, digamos, ecológico. Bueno, es un derecho para no usar, es un derecho que se entrega para que ese derecho quede en la fuente para esos usos. Y que naturalmente es válido y no se puede transar, a diferencia de los otros. No se puede utilizar, no se puede vender, así como los otros son transables. Esto tiene un uso específico, se entrega y si la persona, digamos, lo quiere usar en otra cosa, no lo puede hacer. Las normas secundarias de calidad de agua. Esto es algo que estamos avanzando. Chile ya tiene las normas primarias, las normas secundarias están avanzando. Hay muy pocos cuerpos de agua que lo tienen. El primero es el lago Villarrica, donde ya se determinó, digamos, que están superadas varias de los niveles de las normas secundarias y eso va a dar origen, ¿no es cierto?, en este momento está en consulta indígena, al plan de descontaminación del lago Villarrica. Y así vamos a ver, digamos, lo que va a suceder en cada uno de los cuerpos de agua donde esto esté sucediendo. Es la única manera de poder tener agua, no solamente en cantidad, sino que en calidad. Generalmente estamos hablando de cuánta agua tenemos. Hoy día tenemos problemas serios en materia de calidad. Por ejemplo, estamos teniendo en las zonas costeras intrusión salina y se pierden los pozos. En otros lugares tenemos un exceso de cloruro, en otros lugares tenemos, digamos, la acción del hombre, como el caso del lago Villarrica, donde eso está produciendo, digamos, que estamos por sobre en muchos de los factores que tienen que ver con la actividad humana, tan amplia que se desarrolla a los alrededores del lago. Eso va a requerir una serie de prohibiciones a lo largo de esa cuenca de ese lago. La protección de humedales urbanos, ustedes conocen ya la ley y esto está cambiando radicalmente la protección que tiene. Está en el Congreso la ley de glaciares, donde hemos hecho un trabajo importante con el Congreso. Además, se ha actualizado la información de glaciares que no se tenía. Chile tiene la mayor parte de los glaciares del hemisferio sur, turberas que son muy importantes en Aysén y Magallanes. Así que ahí hay, digamos, un trabajo muy importante que tenemos que hacer en paralelo con las obras, en paralelo con lo que lo tenemos que hacer también en la parte de cuidar los ecosistemas. Y quería finalmente tocar un tema que creo que se ha puesto, digamos, se ha hecho muy importante en los últimos meses, producto del agudizamiento de la crisis. Primero porque se ha extendido muchos años, ¿no? Segundo porque tenemos esta conciencia de que esto es algo permanente. Este año, por ejemplo, vamos a tener probablemente en los próximos meses los caudales más bajos que hemos tenido en la historia en muchos de los ríos de la zona central de Chile. Y por lo tanto, sin duda que estamos cada vez más en situaciones más agudas de las que a lo mejor pudimos estimar. Uno tiene que hacer una estimación de lo que va a pasar y ya estamos viendo que estamos teniendo situaciones que son más agudas que las que pudimos haber previsto. Entonces tenemos que también actuar en otros cambios, y uno de los cambios importantes tiene que ver con acentuar y acelerar el cambio cultural. ¿Cómo cuidamos y cómo nos relacionamos con el agua? ¿Cómo hacemos que la gente se dé cuenta cuando la persona en la ciudad todos los días abre la llave y sale el agua? Cuando la tarifa no ha cambiado, digamos, nada o muy poco, y a veces incluso ha bajado, porque los cambios son cada 5 años, por lo tanto los mayores costos de las distintas fuentes, digamos, todavía no están incorporados. ¿Cómo hacemos para que las personas ocupen mejor el agua? Entonces, aquí hay algunos puntos que quisiera mencionar muy rápidamente, pero decir que primero tenemos que trabajar con nuestros niños, con los jóvenes. Los niños son lo mejor para que comprenden esto y que ayuden a que sus familias y el resto de la gente también vaya haciendo esta evolución, y ustedes lo saben en muchos temas, como los niños, digamos, han sido un agente muy importante. En segundo lugar, la colaboración con los grandes usuarios. Hemos hablado con las municipalidades son grandes usuarios en sus áreas verdes, en sus edificios, en sus escuelas, en sus centros de salud. Son grandes usuarios del agua. Pero adicionalmente a eso son los que manejan el espacio público. Hemos llegado a un acuerdo con todas las asociaciones de municipalidades para crear una ordenanza tipo que se va a proponer a todas las municipalidades de manera tal que cada una la adecue a su realidad, pero que cambie de qué forma podemos usar el espacio público en materia de agua. Por ejemplo,
no va a estar permitido, digamos, que las personas puedan regar en el día. Van a tener que regar al atardecer o en la noche, o temprano en la mañana. No se va a poder, digamos, lavar el auto en el espacio público si estamos frente a un lugar donde el pavimento es impermeable. En fin, cómo hacen las municipalidades y qué tipo de vegetación tienen en las plazas, en los parques. Hay que tener más parques, hay que seguir haciendo lo que sea, pero hay que tener cuidado cómo los regamos, qué especies tenemos. Hoy día, lo que era nativo antes, ya dejó de ser lo nativo hoy día. Hoy día es nativo en Santiago lo que antes, digamos, era lo nativo de, no sé, de La Serena. Vamos a sacar una campaña de consumo consciente, ya lo hicimos el año anterior. Ahora en el mes de diciembre vamos a tener nuevamente una campaña televisiva, de manera tal de que la gente en sus distintos ámbitos pueda ayudar en su vida normal y común y corriente, en cómo riega, en cómo se lava los dientes, en el cuidado de no dejar corriendo la llave. Hay que tener conciencia de que hoy día el agua que tenemos en las ciudades significa que alguien en un campo hoy día no está pudiendo regar y está perdiendo a veces digamos, la inversión y los recursos que tenía de una vida. Y finalmente, el uso eficiente en las ciudades. Chile tiene muy buenos estándares en muchas cosas, en la sanitaria y en el sistema de agua potable y el tratamiento de agua servida en las ciudades. Somos uno de más o menos 30 países en el mundo donde uno puede tomar agua en cualquier ciudad. Tenemos tratamiento de agua servida en todas partes. Eso ha sido uno de los elementos clave en el aumento de la esperanza de vida en Chile. En fin, pero tenemos un muy mal estándar en materia de las pérdidas que tenemos. Nosotros tenemos una pérdida superior al 33%, que es lo que se llama, digamos, consumo no facturado, digamos, que parte de ello relevante son las pérdidas en la red. Y por lo tanto tenemos que hacer inversiones, tenemos que tener otra tecnología, detectar antes las pérdidas, actuar rápidamente, renovar aquellas que sea necesario, en fin. Así que ahí también estamos trabajando con todas las empresas sanitarias de manera tal de tener un cambio importante en lo que es el cuidado del agua en la ciudad. Bueno, para terminar solamente quería mostrar, como digo, lo que hemos hecho y dejarle el mensaje central que he tratado de transmitir. Esta tarea de adaptación es el gran desafío que tenemos, nos va a acompañar por muchos años, pasarán gobiernos, pasarán elecciones, pero esto de izquierda o derecha, todos van a tener que enfrentar esta adaptación que nos supera por mucho a cualquiera de nosotros, y tenemos que hacer esa adaptación en forma rápida, bien hecha, y tenemos que hacerla entre todos. Aquí no hay una vara mágica, no hay un actor en esto que puede resolverlo todo. Todos podemos hacer un aporte en esto y si lo hacemos unidos y colaborativamente vamos a tener un mucho mejor resultado. Hay lugares que tienen muchísimo menos agua que la que tiene la zona central de Chile hoy día, desde ya en el norte de Chile, pero en muchos otros países, y viven perfectamente, pero están adaptados a esta nueva realidad. El ejercicio que tenemos que hacer es cómo nos adaptamos en cada una de las regiones, todas las cuales tienen mucho menos agua que la que normalmente tenían hace años atrás, cómo nos adaptamos y cómo podemos entonces tener las fuentes, la forma de relacionarnos con el agua, el cuidado con el agua adecuado a esta nueva realidad y de esa manera entonces haber completado este proceso de adaptación. Y muchas gracias nuevamente por la invitación, espero que lo que hemos comentado haya sido de utilidad. Y